Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas. buenas. ¿Qué tal el día? Está difícil, ¿no? Sí, a ver que se unan todos. ¿Cómo van llevando la cuarentena? Digamos que bien, Tranquilo. Bien, tranqui. por poner, digamos que tranquilo. A ver que se una Manuquian. Manuquian, ¿qué hace con el tapabocas? Está silenciado. Perdón, profe, no me di cuenta. ¿Todo bien? No sé, es que como están pidiendo tapabocas en todos lados, pensé que me lo ibas a pedir, ¿crees que me lo No, saque? no, en tu casa no es necesario que te lo pongas. Disculpa. Bueno, como les dije, vamos a ver la teoría del conocimiento o nociología. No sé si todos vieron el PDF que mandé por el modo sobre el libro de Gessen. ¿Lo vieron? Sí, sí. El que habla sobre la teoría del conocimiento. Bueno, Sí, nada, sí. ¿eh? Hessen fue un filósofo alemán que nació en 1879 y murió en 1971, 1972 creo. Y nada, él abordó el tema de nociología en su libro sobre la teoría del conocimiento, que después de ser traducido fue muy difundido y tal. Ahora les voy a explicar lo que es. Acá mando el video. Nociología. La nociología es una rama muy importante de la filosofía, cuyo objeto de estudio es el conocimiento, su naturaleza, origen y límites. De hecho, la palabra nociología proviene del griego gnosis, que quiere decir conocimiento, y logos, que por otro lado quiere decir estudio o razonamiento. Por eso también la nociología es conocida como la teoría del conocimiento. Sin embargo, tenemos que aclarar que no todo tema que trate sobre el conocimiento pertenece a la nociología. La teoría del conocimiento no estudia conocimientos particulares, como conocimientos sobre matemáticas, sino el conocimiento en general, la facultad de conocer en sí. Por eso tendríamos que diferenciarla de la epistemología, que es otra disciplina filosófica con la que suele confundirse, ya que ésta estudia específicamente el conocimiento científico, sus métodos, criterios y fundamentos. Por lo tanto, en esta parte de la filosofía encontramos preguntas como ¿cuál es la fuente del conocimiento? ¿Hasta qué podemos conocer? Otra pregunta es ¿conocemos la verdad o solo nos acercamos a ella? ¿Con qué criterio decimos que algo es verídico? ¿Les quedaron dudas sobre el video? Sí, profe, a mí no me quedó muy claro cuál es la diferencia entre epistemología y nociología. La diferencia entre epistemología y nociología es que la epistemología trata, o sea, más sobre el conocimiento, o sea, trata sobre el conocimiento científico, estudia los métodos, los criterios y los fundamentos, a diferencia que la nociología, que estudia como el saber, el conocimiento en sí, lo que es el conocimiento. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Para que estoy sacando apuntes. Me entendí, gracias. Bien. ¿Más dudas quedaron? Bien. Bueno, ahora Pellegrino va a dar un análisis sobre la historia de la nociología. Bueno, yo les voy a mostrar el oral que preparé. Ahora vamos a explicar la historia de esta disciplina filosófica.
la gnoseología comienza como una rama independiente en la Edad Moderna. Sin embargo, como todo, tiene antecedentes. El estudio del conocimiento comienza ya con la antigua Grecia, con dos figuras principales: Platón, con su obra Títeto, mientras que por el otro lado encontramos a Aristóteles con su libro llamado Acerca del alma. Estos dos filósofos tenían ideas contrarias, uno con un pensamiento similar a lo que se llamará racionalismo y otro con ideas de lo que será el empirismo. La historia continúa con la Edad Media, con otros dos filósofos. Por un lado, San Agustín de Hipona, que recoge ideas de Platón, y por el otro lado, Santo Tomás de Aquino, con influencia de ideas aristotélicas. También, considerando la época en la que estaban, ambos incluían conceptos como la fe y la revelación divina. El Renacimiento trajo consigo el desarrollo de tecnologías e instrumentos de observación como el microscopio y el telescopio, permitiendo que el problema del conocimiento tenga más presencia. En este periodo encontramos a René Descartes con sus obras Discurso del método y Meditaciones metafísicas. Descartes es el fundador del racionalismo. Volviendo a la Edad Moderna, se presenta a John Locke como iniciador de la teoría del conocimiento. Él publica Ensayo sobre el entendimiento humano en el año 1690. Es el padre del empirismo. Posterior a él hubieron varios filósofos que continuaron con la teoría, como Leibniz, Berkeley y Hume. En este tiempo se encuentra el histórico y conocido enfrentamiento del empirismo contra el racionalismo. Décadas después encontramos a quien es considerado el fundador de la gnoseología en la filosofía continental, Immanuel Kant, con su obra Crítica de la razón pura del año 1781. Con él se funda el criticismo. Su sucesor inmediato es Fichte. Sin embargo, con él ya se manifiesta una confusión entre temas de la gnoseología y la metafísica. Y de la misma manera en varios filósofos posteriores. A partir de esto surge el neocantismo, retomando ideas de Kant y tratando de separar los problemas gnoseológicos y metafísicos. Sin embargo, se tornó en una exclusividad de esta corriente y por consecuente surgirán varias corrientes gnoseológicas contrarias y diferentes. ¿Queda alguna pregunta o algo que quieran saber? Sí, yo no entendí bien si quién es el fundador de la gnoseología, si Kant o Locke, no entendí. Locke era un filósofo inglés. Su obra se llama El ensayo sobre el entendimiento humano, la publicó en 1690, en la cual habla sobre cuestiones del origen, la esencia y la certeza del conocimiento. En realidad, tendríamos que decir que el fundador de la gnoseología, de la teoría del conocimiento, fue Kant, con su obra La crítica de la razón pura, la cual realiza una crítica del conocimiento científico de la naturaleza. En su obra también se nombra también al método trascendental, el cual estudia la lógica del conocimiento y cómo es posible el conocimiento. Gracias. Muy bien. Bien, si no quedaron dudas, ahora Manuquian va a dar un oral que preparó. Adelante. Sí, yo iba a hablar sobre el conocimiento. La gnoseología estudia la naturaleza, el origen y la forma de adquisición del conocimiento. Pero antes de adentrarnos, tenemos que definir o por lo menos acercarnos a la definición de conocimiento. Se entiende como conocimiento al resultado de un acto cognoscitivo,
El acto cognoscitivo es una relación entre un sujeto, aquel que conoce, y un objeto, como por ejemplo un teléfono. El objeto, en este caso el teléfono, tiene carácter de cosa, es algo. El sujeto posee una razón y sentidos que le permiten aprender o asimilar al objeto, cosa, ya que es el sujeto quien piensa y observa sobre el objeto, más conocido como la aprehensión, de manera que éste se convierte en un objeto conocido. Ahora, sabiendo que el conocimiento representa un problema para la filosofía, de la misma manera se buscan soluciones a él. Un tema muy importante dentro de esto es la fenomenología, que incluso algunos la consideran otra disciplina independiente. La fenomenología es una corriente filosófica fundada por Edmund Husserl a principios del siglo XX. En ella, postula el estudio del mundo tal como se nos aparece, tal como lo recibimos en la conciencia. Es decir, defiende que el mundo se explica a través de los fenómenos. Esto se refleja en el famoso eslogan de Husserl, a las cosas mismas. Por esto, es un pensamiento básicamente empirista. Sin embargo, es más bien un método, ya que en definitiva, se limita a describir el mundo, no a explicarlo como tal. Prácticamente pone los problemas sobre la mesa, para que la gnoseología los resuelva y explique. Bueno, ¿quedó alguna duda? Sí, una pequeña duda yo eh, es para ver si entendí bien, es el objeto el que aprende el sujeto, ¿verdad? ¿O No, es es así? no, es el sujeto quien aprende del objeto, aunque en realidad hay varias corrientes, por ejemplo, el idealismo que, bueno, sostiene lo contrario, que es el objeto quien determina al sujeto, Ah, sí. ok, Pero no, es el sujeto quien determina el objeto. ok. Bueno, ahora está. Por último, Almeida y Torreiro van a hablar sobre los problemas de la nociología. De acuerdo, ahora en compañía de Bruno Almeida vamos a dar el oral sobre los 5 problemas de la nosologia. Dentro de la nosología, Gessen destaca 5 problemas sobre el conocimiento. Los 5 problemas principales son la posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento, la esencia del conocimiento también, sus distintas formas y por último los criterios de validez. El primer problema de todos, la posibilidad, plantea la pregunta de ¿podemos conocer de verdad? Es decir, ¿es posible el conocimiento? En un inicio encontramos las dos respuestas más básicas a la pregunta, el sí es posible y no es posible. La corriente filosófica que afirma la posibilidad de conocer recibe el nombre de dogmatismo. Es decir, no existe un problema del conocimiento para el dogmatismo. Esta es la primera actitud, tanto histórica como psicológicamente. Por el contrario, el no, cuando se niega la posibilidad de que conocer, nos encontramos con el escepticismo. Para esta postura es imposible que el sujeto aprenda al objeto. Surge con el filósofo griego Pirrón. Como síntesis de estas posturas contrarias se origina el criticismo, que consiste en una posición crítica y reflexiva. Comparte con el dogmatismo la posibilidad de conocer la verdad, pero similar al escepticismo no acepta cualquier juicio sin ser examinado o juzgado. Esta postura está fundada con ese nombre por Immanuel Kant. Por un lado, hay posturas que son esencialmente iguales, el subjetivismo y el relativismo. Ambas establecen que no hay verdad universal, sino una verdad relativa. El primero, el subjetivismo, dice que la verdad se encuentra en el sujeto, es decir, que cada uno posee su verdad.
El otro relaciona la verdad con el lugar y el tiempo, o sea que depende del contexto cultural. Ambas teorías se encuentran principalmente en los sofistas. La última corriente es el pragmatismo. Esta parte de la idea de que el humano es un ser práctico y no teórico. A partir de ello afirma que la verdad tiene un fin práctico, o sea que los juicios son verdaderos si nos resultan útiles. Esta corriente fue fundada por el estadounidense William James. El siguiente problema, el cual es el origen, se pregunta ¿cuál es la fuente del conocimiento? ¿De dónde se origina? Sabemos que contamos con dos agentes de la adquisición de nuestros conocimientos, nuestra parte racional y por el otro está nuestra parte sensible. ¿Cuál de ambas es el verdadero origen entonces? La corriente que postula que la razón es el origen auténtico del conocimiento se llama racionalismo, la cual fue fundada por René Descartes. Sin embargo, fue desde la antigua Grecia que se manifestaron pensamientos de este tipo. Por otro lado, el empirismo es el que afirma que la experiencia es la fuente del conocimiento. Esta corriente fue fundada por John Locke, pero al igual que el racionalismo, presenta pensamientos similares desde la antigüedad. Estos pensamientos polarizados encuentran dos formas de converger. La primera, en cuanto a historia, es el intelectualismo. Habla de la razón y la experiencia como iguales a la hora de determinar nuestro conocimiento y que los conceptos de los juicios necesarios y universalmente válidos están en la experiencia. Este pensamiento fue originado por Aristóteles. La siguiente gran corriente para mediar las dos posturas es el apriorismo. También toma a la razón y la experiencia como fuente del conocimiento, pero incluye elementos a priori en el sujeto, no como contenidos, sino como formas. El fundador de esta corriente fue Immanuel Kant. El siguiente problema es el de la esencia. Como definió antes Armen, el conocimiento es una relación entre sujeto y objeto. La concepción común es que el objeto determina al sujeto. Sin embargo, este problema se plantea la pregunta de si esto es correcto. ¿Cuál de los dos es quien determina al otro? Para ello, Gessen habla de tres tipos de soluciones. Soluciones premetafísicas, soluciones metafísicas y soluciones teológicas. Las soluciones premetafísicas se realizan sin hablar del ser, del objeto o el objeto. Hay dos posturas en estas soluciones. Por un lado, el objetivismo, que afirma que el objeto determina al sujeto. Esta corriente comienza con Platón. Luego está el subjetivismo, que afirma lo contrario. El sujeto es quien determina al objeto. Una primera manifestación de este pensamiento es con San Agustín. Ahora, las soluciones metafísicas sí involucran temas ontológicos, es decir, el ser del sujeto y el objeto. En principio nos encontramos con el realismo, postura que en definitiva asegura la existencia de objetos reales. La corriente contraria es el idealismo, que dice que no existe nada por fuera de nuestra conciencia. De estas dos corrientes surge el fenomenalismo, como síntesis. Como dice su nombre, afirma la existencia de cosas reales, pero las cuales no conocemos completamente, sino cómo se nos aparecen. Este pensamiento surge con el más crack de todos, por millonésima vez, Kant. El otro tipo de soluciones nos remonta al principio último y absoluto de todas las cosas. Por una parte, hay una percepción monista y panteísta, donde se cree que sujeto y objeto son en realidad una unidad y solo una aparente dualidad. Se muestra más claramente este pensamiento en Spinoza. Por otra parte está el pensamiento dualista y teísta, el cual plantea que si bien hay una dualidad entre sujeto y objeto, ambas provienen de un mismo principio, de una divinidad o Dios. Corresponde al pensamiento cristiano. El problema de las formas del conocimiento parte de esto.
Sabemos que conocemos aprendiendo al objeto. Lo hacemos observando, estudiándolo, comparándolo. Es decir, tenemos un conocimiento discursivo. No inmediato, sino mediato. Pero, ¿cabe la posibilidad de existir un conocimiento inmediato, es decir, intuitivo? Bien, la intuición entonces es un conocimiento inmediato. ¿Pero de qué naturaleza? Por una parte está la intuición sensible. Es esa en la que observamos e inmediatamente conocemos. Por ejemplo, al diferenciar un teléfono de una pelota o al identificar el dolor en el mismo momento que lo sentimos. Otro tipo de intuición es la intuición espiritual, la cual está relacionada con los principios de la lógica. Por ejemplo, si sabemos que un libro es un libro, sabemos que no puede ser otra cosa. O por ejemplo que el verde se diferencia del rojo. Por último, tenemos la intuición material, que refiere al conocimiento de una realidad material, relacionada con el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. El estudio de este tipo de conocimientos comienza con Platón, y a lo largo de la historia se ha manifestado el problema de la intuición. El último problema es muy importante. Nos plantea el cómo llegamos a la verdad, donde radica la certeza de nuestros juicios. Para ello, primero se debe definir la verdad. Según Gessen, hay dos conceptos de verdad. Un concepto trascendente y un concepto inmanente. El concepto trascendente de la verdad es la concordancia del contenido del pensamiento con el objeto. Por ejemplo, si decimos que un cisne es negro, será verdad si el cisne es negro. El concepto inmanente de la verdad es la concordancia del pensamiento consigo mismo, es decir, que cumpla con las leyes de la lógica. El primer concepto concuerda con un criterio más bien realista, ya que plantea como criterio de la verdad la evidencia. Y el segundo concepto está relacionado con el criterio idealista, porque su criterio de la verdad es la ausencia de contradicción lógica. Bueno, ¿quedó alguna duda del oral? Sí, ¿en qué se diferencia el relativismo del subjetivismo? Que no me quedó muy claro. Estas posturas, o sea, son muy similares, pero por más que digan que existe una verdad, no existe una verdad absoluta, el subjetivismo dice que está en cada uno, en el sujeto, cada sujeto tiene su propia verdad, y el relativismo dice que depende del contexto cultural, del espacio y del tiempo. Eso sería. Vale, muchas gracias. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Si quedó alguna duda, todos dieron muy bien el oral, pero está. Yo después les paso la nota. Igual no esperen que se las pase pronto porque me da pereza. Pero está, cuando pueda se los paso. Le paso ahí por el grupo. Y nada, si queda alguna Cuento duda. con tu palabra, profe. ¿Eh? Cuento con tu palabra, no me decepciones. Sí, contás con mi palabra, pero está. Después tú Que me da pereza, dice. La próxima vez la próxima vez diría, si tienen dudas, pregúntale a Julio, profe. No sé, lo que falta. Acuérdense que después de esto les voy a hacer con estos temas que dieron, un video a ustedes para subir a YouTube. Y ta. Qué vergüenza, profe. No, sí, YouTube no sé si se me copa tanto, pero ¿lleva nota? Sí, lleva nota. No, no lleva nota, es opcional. Ah, entonces no. Bueno, no. La vergüenza.
Esa actitud sí lleva nota. Perdón, profe. No. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Acuérdense, si tienen alguna duda me dicen. Y acuérdense de que la semana que viene tenemos prueba, ¿tá? ¿Otra más? ¿Cómo otra más? La última era una prueba diagnóstica, esta es prueba de verdad. Pero acá vamos a hacer un horario y ya nos mandas una prueba. Sí. Sí. ¿Algún problema? A no ser que no la quieras hacer, te quedas con el 1. No. Obvio, la hago. Esas amenazas. Bueno, nos vemos, profe. Bueno, Chao. Bueno, acuérdense, no se olviden. Ah, qué bueno era el 1. Bien, esperemos a Torreiro. A ver que se una a la clase. Siempre tarda mucho, Torreiro. Sí, tarda bastante. A ver que se conecte. Pregunta cuándo entramos. ¿Empezamos la llamada de vuelta? Dale. Fácil. Ahora Pellegrino va a dar un horario que preparó. Iba yo. Ay, qué bueno, perdón. No, ahora Armen va a dar. No, tengo que decir por el apellido. Bien, sí. Contale. ¿Eh? Ah, es verdad. Bien, ahora Pellegrino va a dar un oral. Adelante. ¿Les parece que se cortó? Sí, a mí se cortó ahí un poco. Ahí está. Ahí va. Ah. Ahora está grabando. Dale, Torre. Muy bien, Torre, con el Julio, profe. ¿No? falsa. ¿Por qué soy tan raro? Y si agarramos estos momentos que estamos hablando cosas que no tienen nada que ver con nada, en plan bloopers al final, para alargarlo más, y los 15 minutos. Escuchá, Iva, ¿podés decir capaz, tipo, viste, los profesores siempre dicen, chao, espero que esté bien, y tipo, todos se quieren ir rápido, y salimos todos rápido, y vos seguís hablando sola, así que, Julio, profe, Y creo también que recuerden que este video tiene publicidad de Educatina. ¿Qué les parece? No. Dios mío.